El número de fallecidos por la ruptura de un dique de residuos mineros de la empresa Vale en el sudeste de Brasil se elevó de 115 a 121, según el último balance divulgado este sábado por las autoridades. El Cuerpo de Bomberos del Estado Minas Gerais detalló además que hay todavía 226 desaparecidos y que 93 cuerpos ya fueron identificados en el 9º día de intensas búsquedas. La tragedia sembró de luto Brumadinho, una localidad de 39.000 habitantes a 60 kilómetros de Belo Horizonte, cuando un dique del complejo minero Córrego do Feijão se rompió el pasado 25 de enero, generando una inmensa marea de lodo que arrasó con todo lo que halló a su paso. Este viernes, las televisiones locales divulgaron una impactante serie de vídeos de cámaras de seguridad que muestran el momento exacto en que la gigantesca represa de residuos se derrumba y el tsunami de lodo se desliza a toda velocidad. La mayoría de los muertos y desaparecidos trabajaban en la mina de Vale y muchos de ellos se encontraban almorzando en la cantina de la empresa, una de las primeras estructuras alcanzadas por el aluvión de barro. Las búsquedas, a cargo de unos 250 bomberos y varios helicópteros, seguirán por tiempo indeterminado, pero se espera que el número de muertos confirmados suba lentamente ante la dificultad de acceso a algunas zonas. Según explicó a la prensa Pedro Ayara, portavoz de los bomberos, en algunos puntos el lodo alcanza los 20 metros, lo que vuelve más complicada la labor de excavación. La tragedia, cuyo impacto ambiental aún se desconoce, ocurre solo 3 años después de un accidente similar en la misma región, en una mina de Samarco, un proyecto conjunto de Vale y la australiana BHP. El desastre que en 2015 afectó a la ciudad de Mariana dejó un número inferior de muertos, 19, pero devastó ecosistemas enteros y se convirtió en el peor desastre ambiental de la historia de Brasil. Con información de AFP más sobre este tema. El vídeo que muestra el momento exacto del colapso del dique que dejó más de 100 muertos en Brasil, dolor y resistencia. La aldea indígena amenazada por el desastre minero en Brasil.